Hola, ¿qué tal? Soy su profesor de química y hoy vamos a hablar sobre los lípidos. Ok, antes de hablar sobre los lípidos, su clasificación, sus tipos, sus características o los usos en la industria, hay que definir qué son los lípidos y su importancia biológica. Cuando hablamos de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque algunas contienen fósforo y nitrógeno. Son hidrofóbicas, esto quiere decir que no se disuelven en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el alcohol y el éter. Y más adelante vamos a hacer un experimento. Cuando hablamos sobre su importancia biológica, los lípidos son esenciales para la vida, desempeñando roles clave en la energía, la estructura celular, la regulación de estos procesos metabólicos, que eso vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las funciones principales de los lípidos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer el experimento. Ok, en el experimento que vamos a realizar el día de hoy, tenemos aquí dos vasos con agua, tenemos jabón líquido, y tenemos aceite, ¿ok? Ya sabemos que los aceites forman parte de los lípidos, eso también vamos a profundizar más adelante. A continuación, vamos a verter el aceite en el vaso con agua. Como se darán cuenta, el aceite no se mezcla con el agua, ¿no? Se forma aquí una capa de aceite por arriba y acá abajo queda el agua. Si nosotros lo batimos, se forman burbujas, pero aún así no se va a mezclar el aceite y el agua. Prácticamente es una mezcla heterogénea. Ahora vamos a vertir el jabón en el otro vaso con agua. En este caso, como pueden visualizar, el jabón sí se mezcló con el agua formando una mezcla homogénea. Ahora, lo que vamos a realizar en este momento, vamos a mezclar esta mezcla homogénea con el vaso con agua y aceite. Y vamos a proceder a batir. Como podemos observar, en este caso, el aceite sí se mezcló con el agua gracias a la ayuda del jabón líquido, ¿no? Por la saponificación. Muchas gracias. Como ya hemos visto sobre la introducción, sobre su importancia biológica y el experimento que realizamos, ahora sí vamos a proceder a hablar sobre la clasificación de los lípidos, los tipos de lípidos que se encuentran en la naturaleza y sus funciones. Cuando hablamos de la clasificación de los lípidos, hay que tener en cuenta que se dividen en tres: los lípidos simples, los lípidos compuestos y los lípidos derivados. Cuando hablamos de los lípidos simples, están formados por ácidos grasos y alcohol. Tenemos los triglicéridos, los famosos triglicéridos. Son el principal tipo de grasa en los alimentos y el cuerpo humano. Están formados por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. La función de los triglicéridos es almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Con los lípidos compuestos contienen además otros elementos como el fósforo o azúcares. Tenemos como un ejemplo claro los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Tienen una cabeza que es hidrofílica, esto quiere decir que la cabeza atrae el agua, mientras que las colas son hidrofóbicas, rechazan el agua. Y por último tenemos los lípidos derivados. Cuando hablamos de los lípidos derivados, son moléculas derivadas de los lípidos simples o compuestos, los esteroides, que estos incluyen el colesterol y hormonas como testosterona, que es para los hombres, y el estrógeno, que son de las mujeres. Y también tenemos vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Ahora sí vamos a hablar, en este caso, de los tipos de grasas. Tenemos dos tipos de grasas: las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Una de ellas van a ser, por así decirlo, grasas dañinas para la salud humana, y la otra sí van a ser grasas beneficiosas para la salud humana. Cuando hablamos de las grasas saturadas, contienen ácidos grasos con enlaces simples entre los átomos de carbono. Son sólidos a temperatura ambiente. Tenemos como ejemplo claro la mantequilla, la grasa de carne y aceite de coco. El impacto en la salud sobre estas grasas saturadas es que en exceso pueden elevar los niveles de colesterol LDL, este sería el colesterol malo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mientras que las grasas insaturadas, que estas serían las grasas buenas, ¿no? Contienen ácidos grasos con uno o más
de enlaces dobles en su cadena de carbono. Son líquidas a temperatura ambiente y existen diferentes tipos de grasas insaturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son como el aceite de oliva, el aguacate, mientras que las poliinsaturadas es el omega 3 y el omega 6 presente en los pescados grasos, las nueces, semillas, por ejemplo, en los frutos secos. El impacto en la salud sobre las grasas insaturadas es que ayudan a reducir el colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, y aumenta el colesterol bueno, el HDL. Ahora sí, vamos a hablar sobre sus funciones principales de los lípidos. Y tenemos cuatro funciones principales: funciones energéticas, funciones estructural, función de aislante térmico y función de regulación metabólica. Cuando hablamos de la función energética, los lípidos son la reserva energética más concentrada del cuerpo, proporcionando 9 kilocalorías por gramo. Eso hay que aclarar porque el profesor anterior, el compañero Castro, hablaba sobre los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos nos producen 4 kilocalorías por gramo y los lípidos son 9 kilocalorías por gramo. O sea que los lípidos nos van a generar más energía, pero hay una clara diferencia. Los carbohidratos nosotros los absorbemos más rápido, instantáneamente, mientras que los lípidos tardan en que nosotros podamos recibir toda esa energía. Por otro lado, los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo se descomponen para liberar energía cuando el cuerpo lo necesita. Ahora, la función estructural es que los fosfolípidos y el colesterol forman parte de las membranas celulares, contribuyendo a su fluidez y estabilidad. Tenemos como función de aislante térmico que la grasa subcutánea ayuda a mantener la temperatura corporal y protegiéndonos del frío. Y la regulación metabólica, su función es que los lípidos son precursores de moléculas importantes como las hormonas esteroides, la testosterona, el cortisol y las prostaglandinas que regulan procesos inflamatorios y de coagulación. Y para terminar vamos a hablar de ciertos ejemplos que podemos encontrar y aplicaciones de los lípidos. En la dieta, que son fuentes, como fuentes naturales, como el aceite de oliva, frutos secos, pescados grasos, aguacates. Y en las fuentes no saludables tenemos los alimentos ultraprocesados, frituras, grasas trans, por ejemplo, las margarinas y algunos productos industriales. Y en la industria, la fabricación de jabones, cremas, cosméticos y biocombustibles. Y el uso en la industria también tenemos en la farmacéutica para encapsular medicamentos. Muchas gracias y gracias por todo.